Ok. Solo de recordar de que hasta el momento nosotros hemos visto en el curso la parte de fundamentos de inteligencia artificial. Nosotros hemos visto de cómo podemos empezar a la manipulación de la información, a la manipulación de datos, inclusive de cómo podemos manipular o agregar un tipo de datos adicional o trabajar con estas matrices que son utilizadas para el análisis y el procesamiento de la información. Cuando nosotros hablamos sobre el análisis y procesamiento de la información, nosotros hablamos sobre cómo podemos también entrenar estos datos, cómo podemos eh, empezar a crear un modelo de los datos y podemos empezar a crear ciertos tipos de procesamiento donde nosotros podemos recorrer la información y predecir los datos. Esto nos tiene que servir a nosotros para posteriormente poder empezar a utilizar el lenguaje aprendido como tal. ¿Para qué funciona realmente esta parte? Esta parte realmente funciona para cuando nosotros tengamos un lenguaje entrenado o un procesamiento de datos entrenado con un modelo, nosotros podamos hacer predicciones de dichos modelos y podamos, digamos, en el caso de elegir o tener un programa donde yo pueda elegir, digamos, qué tipo de, como lo decíamos al inicio en la parte de las imágenes, digamos, qué tipo de imagen es, si es un auto, si es una bicicleta, si es un camión, nosotros, digamos, pudiéramos notar o denotar qué es lo que es un tipo de imagen o un tipo de datos según datos recolectados previamente, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos visto hasta la parte de procesamiento de los datos o del modelado de los datos y nosotros nos toca ver ahora otros aspectos como son las redes neuronales y los deep learnings. Además, nosotros vamos a estar viendo aspectos del modelado de procesamiento del lenguaje natural, donde nosotros ya vamos a empezar a trabajar un poco más eh, como en aspectos más sólidos que tienen que ver con la inteligencia artificial, ¿verdad? Un segundo. Ok. Como nosotros sabemos, generalmente nosotros hemos estado usando Visual Studio Code. Visual Studio Code es una herramienta bastante buena, por decirlo así, y es utilizada en muchos aspectos de programación. Nosotros el día de hoy también vamos a estar trabajando sobre algo adicional. Entonces, yo quiero que todos ustedes busquen algo conocido como Google Colab y dentro de Google Colab nosotros vamos a estar trabajando con integraciones de Python y Google. ¿Qué diferencia tiene implementar Google Colab que implementar Visual Studio Code? Una de las diferencias reales es que cuando yo implemento Google Colab, nosotros podemos desarrollar en Python y podemos también desarrollar con lenguajes de inteligencia artificial utilizando, se puede decir, los atributos que son propios de la nube de Google y no los de mi computadora. Recordemos de que cuando nosotros hacemos un procesamiento de datos, nosotros estamos eh, creando o utilizando lo que son la CPU, la GPU de nuestra computadora. Si nosotros tenemos limitantes con ese hardware,
nosotros vamos a tener limitantes al momento de tener nuestro procesamiento de la información como tal. Entonces, una de las alternativas que nos resultan a nosotros apropiadas es el uso de Google Colab como tal. Entonces, desde aquí yo puedo exportar un notebook o crear un notebook como tal. Entonces, dentro de nuestra interfaz, nosotros podemos ver que nosotros podemos generar código, podemos generar igual como parecía con la parte de Visual Studio Code y utilizar lenguaje con IA, entre otro tipo de atributos. Nosotros podemos crear un archivo, podemos cargar un archivo desde OneDrive o digo desde Google Drive, podemos renombrar, podemos conectarlo en GitHub, entre otro tipo de cosas. Este es un editor similar o igual a cualquiera que hemos utilizado anteriormente. Lo único que esto es basado en Jupyter para para el desarrollo de Python como tal. Ok. Entonces, nosotros podemos guardar en nuestro cuaderno de notas cualquier tipo de código y podemos estarlo trabajando de una manera colaborativa e incluso guardarlos en nuestra nube privada o como tal. Entonces, eh, para lo siguiente, vamos a estar utilizando lo que es Google Colab y además de eso, podemos utilizar también lo que viene siendo nuestro editor convencional para evitar algunos tipos de problemas que nos puedan aparecer en el camino. Si se fijaron, al imprimir aparece Hola Mundo. Una de las ventajas de Google Colab que es que yo puedo utilizar algunos tipos de librerías que me pueden hacer ejecuciones directamente de recursos adicionales, como lo que son el uso de librerías como Pandas, TensorFlow o Keras, que son parte de las librerías que nosotros estamos utilizando. Y entonces,
yo puedo empezar a trabajar con ellas mismas y puedo usar datos específicos como tal. Digamos que escribo datos y empiezo tal vez en este caso no lo voy a mandar a través de un CSV, sino que, por ejemplo, puedo obtenerlos de una lista, o obtenerlos de una lista para iniciar. Voy a cambiar el lenguaje. Y dentro de esta lista puede ser que existan nombres o edades, así como aparecen acá, o simplemente nosotros podemos tener algo conocido como producto, así como lo hacíamos antes, con la parte de los productos y las ventas. Puedo tener algo conocido como producto, dentro de productos puedo tener, digamos, camisetas, pantalones, puedo tener zapatos, puedo tener sudadera, entre otro tipo de productos. Y pueden tener algunos tipos de precios o números de venta, precios, y puede ser que valgan X cantidad. Ok. Posteriormente, tocará crear el data frame, igual que en cada uno de los datos, y podemos mostrar dicho data frame. Vamos a revisar. Entonces, si nosotros vemos, nosotros imprimimos nuevamente y nos aparece nuestros datos tratados, por decir así, con nuestro data frame, donde aparece nuestra nueva lista, donde aparecen productos, precios, camisetas, pantalones, zapatos, sudaderas y salen los precios a la par. Nosotros si pusiéramos otro dato adicional, como lo que es, eh, además de precios, podemos poner cantidad, nosotros también podemos trabajar bajo ese entorno. Y ahora tenemos la parte de cantidad. Entonces, lo que yo quiero mostrar es que en teoría es un poco como más rápido utilizar aplicaciones como Google Colab o tecnologías como Google Colab para la ejecución de códigos de Python. Recordemos de que, como les decía en su momento, cuando nosotros trabajamos con inteligencia artificial, nosotros estamos trabajando con procesos de computador. Ustedes recordarán de que, por ejemplo, los procesadores NVIDIA, etcétera, se han vuelto
populares a partir del desarrollo de aplicaciones con inteligencia artificial. Entonces, una de las ventajas que nosotros tenemos con Google Colab es que nosotros podemos empezar a utilizar recursos que no son propiamente de nuestro computador para empezar a trabajar con, hablamos de datos masivos o cuando empezamos a hablar con cantidades de datos exorbitantes, que pueden ser que rentalicen nuestro computador, entre otros. Vamos a ver algo, vamos a probar uno de los códigos que nosotros estábamos utilizando. Eh, Profe, una consulta. Dime. Bueno, yo nunca he usado Google Colab para código per se. Sí he probado con otros editores en línea, de Python no, pero sí de JavaScript. Sí, Que usted sepa, ¿hay alguna función que no esté bien? Porque por lo menos algo que me ha pasado es que una parte eh, del código, el código me funcionaba en el editor, en el que yo tengo en la computadora, pero si lo quería trasladar al editor en línea, no me funcionaba. No sé si ha tenido alguna experiencia así con Google Colab, porque pues, a veces las versiones no son las mismas y pues puede ahí como que eh, hacerse un poquito más difícil el proceso, pues simplemente no machean las versiones. sí. Bueno, técnicamente en la parte de Google Colab no hay mucha diferencia cuando nosotros estamos hablando de lo que es con el editor, con el editor local. Por eso también quería hacer la prueba directa sobre esto. Quería hacer la prueba, digamos aquí. Creo que este es el que estábamos viendo la semana pasada, la aplicación uno de TensorFlow, donde mirábamos cantidad total, entre otro tipo de cosas. La única diferencia aquí, me imagino, que puede ser, como les decía, de que uno en pocas ocasiones, en pocas palabras, lo que está realizando es el uso de los recursos locales del computador y en el otro está realizando con los recursos, en pocas palabras, remotos del computador, de otro computador, de otra tecnología que no es la tuya. Entonces, si te fijas, en esta ocasión existe un tiempo en la parte del procesamiento de la información antes de que podría alojar, antes que aloje totalmente el resultado. Esto se debe a que, evidentemente, como está realizando un tipado, lo que está haciendo es un lenguaje no compilado, sino que está leyendo línea a línea, ejecutando línea a línea. Entonces, evidentemente, antes de darnos el resultado final, él tiene que dilatar un poco. Entonces, según los componentes que pueda tener el ordenador como tal. Y esto mismo, si nosotros lo tratamos de mandar a la nube o a mandarlo al otro lugar, en primera, lo único que tengo que hacer es el cambio de la ubicación del archivo, porque ese archivo está local. Y al hacerlo acá, o mandar el código a la nube, debe haber algo de cambio en el mismo. Eso sería el primer paso. Si yo le doy así como lo tengo, la predicción, me tiene que generar algún tipo de error, porque no va a encontrar el archivo como tal. ¿Se fijaron? Entonces, él lo que dice es que no está encontrando el archivo, no lo encuentra. Y evidentemente no lo está encontrando, porque no está en su ubicación. Entonces, yo necesitaría que ese archivo esté en una ubicación dentro de la nube o que esté directamente dentro de uno de los archivos que yo puedo acceder a través de él. Yo puedo tener mi tabla de contexto o puedo encontrar algo o puedo encontrar ficheros y puedo decir tal vez dónde lo puedo guardar, este mismo código, o puedo subir algún tipo de archivo, entre otro tipo de cosas. Entonces, en este momento es donde yo debería hacer el reemplazo, por decirlo así, de
de esta dirección con una dirección ya de mi nube o de mis archivos como tal. Se llamaba Ventas 2 si no me equivoco, ¿verdad? Si se fijan, ahora aparece Ventas 2, copio la dirección, vamos a probar. Se fijan, el archivo cargó. Y si recordarán, si es las cuestiones de las versiones, acuérdense que yo al momento de empezar a trabajar, ustedes mismos lo acaban de mencionar, yo tuve que instalar otra versión de Python. Esto no es de editor, sino de Python como tal. Y yo tuve que utilizar la otra versión y con esa estuve trabajando. Y él corrió normalmente. Y lo único que hice es solo cambiar ahorita el path o la dirección de donde, de destino, donde iba a recolectar la información. De ahí es el mismo código. No tuvo inconvenientes totalmente. Puede existir tal vez si es un inconveniente, tal vez una versión demasiado vieja, la que se está utilizando de Python, pero dentro de las versiones actuales no debería haber en teoría ningún tipo de efecto. ¿Ves? Tal vez eso resuelve la pregunta que me hizo. Sí, profe, sí. Ok. Es- Entonces, como les decía, esto me permite bastante. ¿Por qué? Porque a partir del navegador, a través de esto puedo trabajar de manera colaborativa. Eso es lo primero y más importante, se podría decir. Lo segundo, que yo no estoy utilizando recursos de mi computadora. Es decir, si yo tengo un celular o una tablet, yo ya puedo empezar a utilizar el código, puedo empezar a programar, puedo hacer la colaboración con alguno de mis compañeros y empezar a trabajar en conjunto. Digamos que yo le comparto mi archivo en Drive y empiezo a trabajar con, con él. Si se fijaron, no tuve que hacer la instalación directa de las bibliotecas, no tuve que instalar pip install TensorFlow, que esto era uno de los errores que evidentemente ocurrieron con la parte local. No tuve que venir e instalar Panda ni OpenPy, nada. Simple y sencillamente empecé a copiar, pegar el código o empezar a desarrollar el código y el código funciona como tal. El código dilató 8 segundos en compilarse por completo y en esta parte, vamos a ver. eh, bueno, y en esta parte nosotros ampliamente percibimos un poquito de diferencia, pues, ¿verdad? Entonces, vamos a probar el siguiente código, que es el otro código que estuvimos creando nosotros. Aquí nosotros no mandamos a traer ningún path, simple y sencillamente nosotros lo ejecutamos con datos que estaban eh, siendo utilizados, por decir así, vamos a ver. Si nosotros nos fijamos de la misma manera, se nos vuelve algo más fácil porque al final nosotros estamos ejecutando esto
Empezamos a ver el modelo CART y el modelo ID3 y los podemos hasta ver el resultado como tal sin ningún problema. Vemos la diferencia de los dos modelos, entre otras cosas. Ok. Entonces, nosotros vemos lo que es, nosotros hemos visto, como les decía, algunos ejemplos de TensorFlow. Hemos visto Pandas, hemos visto NumPy. Hay uno que no hemos visto totalmente y es bastante interesante y es la parte de Python. Entonces, ¿y qué es PyTorch? Básicamente es similar a TensorFlow. Es una de las bibliotecas más populares para el desarrollo de cualquier tipo de modelo de inteligencia artificial y aprendizaje profundo. O sea, es similar a lo que hablábamos de TensorFlow. Se podría decir Profe, que, dígame. disculpe, profe, una consulta. No sé si se me ha escapado a mí, pero hasta este punto, básicamente lo que hemos utilizado son librerías que trabajan sobre TensorFlow, ¿verdad? No, o en algún punto usted eh, utilizó directamente TensorFlow. Bueno, hasta el momento lo que hemos visto son así, pues, o sea, como usted está diciendo. O sea, estamos trabajando, hemos visto algo de Ujú. TensorFlow, pero solamente hemos visto lo que es algo, ¿cómo te puedo explicar? Algo superficial hasta el momento, es verdad. ¿Por qué? Porque Le pregunto porque... TensorFlow trabaja más que todo. Recordad que la parte del Ujú, módulo que hemos visto es ujú, sobre fundamento. Ahorita sí. nosotros, según lo que nosotros, el programa, nosotros Ujú, entramos a la parte de redes neuronales y la parte ujú. de procesamiento del lenguaje natural. Aquí nosotros vamos a ver más sobre eso, sobre lo que es TensorFlow. Entonces, pero ya lo conocemos, o sea, ya yo lo que me quiero referir acá es que ya hemos escuchado de él durante las clases, etcétera. Pero les quería comentar lo siguiente, que existe PyTorch. ¿Qué es lo que hace esto? Es similar a la funcionalidad de TensorFlow como tal. La diferencia es que PyTorch es más orientada para entornos educativos, para realizar prácticas, para realizar algo como más guiado dentro de las redes neuronales. Mientras TensorFlow ya es algo como más avanzado, es algo como que orientado directamente al trabajo profesional. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahorita es básicamente el comentario. Evidentemente, sí, vamos a llegar a ver todo lo demás. Vamos a tratarlo de completar todo eso. No hemos visto a profundidad. Sí, tenés razón, no hemos visto a profundidad lo que es TensorFlow, pero eh, No, no, lo no decía crea que por... yo le estoy preguntando la verdad es que todo esto es nuevo para mí. Yo lo he ocupado al superar todo. Yo, pues, Ujú, para todo, como le comenté la vez pasada, yo lo que he ocupado para todo es hacer peticiones a la API ujú, de ChatGPT eso es lo más, pues. Y como le sí, pregunté, ¿es necesario, le digo yo, ocupar un modelo de lenguaje para ciertas tareas? Lo cual es muy exagerado. Entonces, no, al contrario, le preguntaba porque es interesante, pues, de que estas son abstracciones, pues, básicamente, estas librerías que usted nos está mostrando y, y qué es lo que realiza TensorFlow. Son las redes neuronales, entonces, según entiendo, lo cual toma bastantes recursos. así es. Todas estas librerías toman muchos recursos. Recordemos que ahorita no estamos utilizando muchos datos, si ustedes se fijaron. En ninguno de los aspectos he tratado de utilizar muchos datos. Y cuando empiezo a tratar de procesar esa información, a veces se dilata un poco, si ustedes se han fijado. Eso de que la computadora que tengo tiene GPU, la que estoy utilizando. Entonces, si nosotros tenemos
un equipo con menos capacidades, evidentemente va a costar un poco más. Es más, nosotros mediante el programa, nosotros podemos decirle si nosotros necesitamos utilizar GPU o CPU en alguno de los casos, porque nosotros también podemos manipular esto en el código. Como les digo, vamos a tratarlo de abordar, eh, pero digamos que en el caso de PyTorch, eh, sí, es un lenguaje esa es una librería o una biblioteca que se utiliza para el deep learning. Es conocida mayormente por la parte de la flexibilidad y por la facilidad. Es decir, se podría decir que es un poquito más fácil que TensorFlow y es para crear y entrenar redes neuronales. Eh, Recordemos que estos modelos tienen que aprender primero para poderse utilizar. Tienen que tener una parte de procesamiento de la información, del aprendizaje, de todo esto, para poderse utilizar como tal. Eh, una de las facilidades de la biblioteca de PyTorch es que usa el cálculo numérico para las redes profundas, ¿verdad? Usa un objetivo o un objeto llamado tensor que es similar a un array de NumPy, es decir, es similar a una de las librerías de NumPy. Entonces, pero con la ventaja de realizar directamente el cálculo con la GPU, es decir, puede agilizar directamente todo lo que tiene que ver con el proceso que se está realizando. También utiliza algo llamado autograph, que permite la diferenciación automática de, eh, permite la diferenciación automática de estos datos, ¿verdad? Cuando nosotros instalamos PyTorch, nosotros vamos a instalarlo. Evidentemente en la nube no lo necesito instalar, pero de manera local sí. Nosotros vamos a instalar con pips y tal, Torch, e instalamos algo que se llama Torch Vision. De esta manera yo instalo lo que es PyTorch para yo poder utilizar también una biblioteca necesaria que se llama Torch Vision para poder cargar y visualizar el conjunto de los datos como tal. Entonces, lo que me va a permitir Torch Vision es utilizar imágenes para normalizarlas o utilizarlas para algo. Torch Vision tiene algunas imágenes ya creadas ya tiene algunos datos, así como nosotros podíamos ver, como les decía, discúlpeme, así como les decía, son librerías dedicadas para la educación. Entonces, ya tienen algunos aspectos donde yo puedo directamente mandar a cargar algún tipo de información. Sí. Para los que me están siguiendo por la parte de el Visual Studio Code, será necesario que descarguen e instalen cada uno de los prerequisitos como tal. Entonces, ¿usted tiene previsto en los módulos ver algo relacionado a texto o, o solo, bueno, le quería preguntar eso, disculpe. Diga, ¿cómo a texto? Bueno, un ejemplo, hacer para realizar un análisis de un texto, yo ocupo un modelo de lenguaje haciendo una petición a una API, pero yo sé que eso es muy pesado. Sin Un embargo, pues LLM, me dice, o un sí, tipo de eh, chatbot.
Sí, 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 una petición, pero quería saber si alguna de estas PyTorch o las otras que hemos ocupado, no sé si son más dedicadas a números, pero imagino que también pueden ocuparse para imágenes o para fotos. Pero quería preguntarle con respecto a texto, que si hay algo planeado más adelante o Sí, de qué. hecho, sí, hay una parte de los lenguajes profundos. Hay una parte para los lenguajes profundos como tal, Ok, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a revisar ahorita, vamos a ver. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos realizar, bueno, ya tenemos instalado, instalé PyStore, ya está instalado. Eh, Vamos a utilizarlo por esta ocasión con la parte de Colab, porque es el software que vamos a estar utilizando a partir de ahorita. Como les decía, más que todo para evitar esas cosas de las dependencias, pero igual podemos mostrarles o decirles sobre, sobre lo que es Visual Studio Code, cuáles son cuáles son las diferencias o cómo se van a instalar cada una de las cosas. Pero bien, empecemos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo que hemos hecho siempre, importar las librerías. Cada uno de estos espacios que trabaja en Colab, los trabaja como independientes, si se fijan. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es importar el torch. Después de importar torch, yo debo de importar algunas características esenciales de torch, como lo son la optimización de torch, la visualización de torch, entre otros tipos de cosas. Esto, ¿no? Vamos a trabajar solo con torch por los momentos. Y la otra que habíamos dicho era Torch Vision, ¿verdad? Torch Vision. Y de Torch Vision vamos a utilizar una función que se llama Transforms, que es para transformar dichos datos. Eh, los datasets no los vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar un ejemplo o una utilidad que tiene eh, Torch Vision para cargar un tipo de datos que son imágenes, por decirlo así. Es decir, lo que vamos a realizar es crear un conjunto de una carga que nos puede servir de ejemplo a través de Torch Vision. Y entonces yo voy a utilizar Torch y voy a usar las utilidades de Torch. Como les decía, lo que está haciendo acá es empezar a cargar por acá. Lo dejamos por acá. Empezar a cargar datos directamente de nuestras librerías. Listo. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer? Bueno, nosotros definimos el conjunto de datos. De hecho, el conjunto de datos se conoce como MNIST y está disponible directamente para la parte de Torch Vision. Ahora lo que se necesita es cargar esos datos y normalizar las imágenes para que los valores estén asociados entre ceros y unos, por decirlo así.
entre el valor 0 y 1. Para esto, nosotros venimos y digamos que vamos a definir una transformación. Definimos la transformación donde nosotros estamos normalizando para que esos valores estén entre -1 y 1. Entonces, posteriormente de la normalización, nos tocará a nosotros empezar a cargar los datos. ¿Qué es los datos que vamos a cargar? Son los datos de prueba de, de transforms. Entonces, suponiendo que, bueno, necesito cargar todos los datos, yo voy a cargar los datos de entrenamiento. Digamos que va a ser set, va a ser igual y va a ser igual a los datos de entrenamiento como tal. Esto como tal es por defecto. Yo cargo eh, los datos como root de Torch Vision y en pocas palabras lo que hago es crear un entorno de trabajo para la carga. Le doy un tamaño para que estos datos puedan acceder y puedo crear, después de, de cargar estos datos, puedo crear los data loaders, que estos son los que se utilizan para cargarlos en Node, en pocas palabras. Puedo aquí, de esta manera, yo crear, eh, bueno, aquí quiero ver, train save. Voy a crear otro dato más, discúlpenme. Aquí voy a crear otro dato más. Digamos que este es el de entrenamiento, voy a crear uno de prueba. Y aquí le doy un valor de entrenamiento falso. Posteriormente, tengo que crear el test loader para poder cargar el dato como tal. Ok. Posteriormente a esto, tocará definir la red neuronal. Cuando yo defino la red neuronal, recordemos de que necesitamos definir una capa oculta, necesitamos crear la capa de entrenamiento y necesitamos crear la instancia como tal, ¿verdad? Entonces, en esta parte, yo necesito definir la red neuronal. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo crear una clase. Esa clase va a llamar a un módulo NN, Network Neural Network. Puedo decir de que esta red, esta se llama red neuronal para aspectos de lectura más comprensibles. Y como en todo Python, cuando creamos una clase, necesitamos utilizar self para poder definir la clase y necesitamos utilizar el inicializador de la clase. Posteriormente a esto, necesitamos crear la capa de entrada. Cuando nosotros venimos e inicializamos la clase, estamos creando directamente eh, la capa oculta. Posteriormente, nosotros necesitamos definir la capa de entrada. En este punto, nosotros vamos a realizar, eh,
O vamos a definir el número de entradas y vamos a definir el número de nodos que vamos a estar utilizando dentro de la red neuronal. Recordemos de que nosotros podemos definir esto por matrices, por formas de recorrer el arreglo. Ahora definimos la capa oculta y posteriormente definimos la capa de salida. En la capa de salida vamos a definir que se van a utilizar 64 nodos y 10 salidas para las 10 clases de dígitos. Ok. Bueno, defino la capa de salida, la capa oculta y la capa de activación. Una vez yo definida cada una de ellas, me toca realizar como un reenvío directo de lo que son las imágenes. Yo ya he inicializado lo que son la parte de cada una de las capas y ahora necesito crear un reenvío para, digamos que, aplanar las imágenes o crear un vector directamente de esas imágenes para activar cada una de las capas y realizar el proceso de salida de la capa. Porque aquí lo que estamos realizando es la definición de cada una de estas capas. Posteriormente me tocará realizar el reenvío como tal. Ahora miremos, nos toca aplanar la imagen. Aquí lo que estamos haciendo es aplanarla en las imágenes en un vector de 28 por 28 a un vector de 784. Ahora necesitamos crear la activación de la primera capa, es decir, activamos la capa oculta, activamos la segunda capa, damos en la capa de salida y retornamos como tal. Ya al final, a nosotros nos quedará, eh, nos faltará crear una instancia de la red neuronal. Ok, y al final nosotros creamos la instancia de la red neuronal o mandamos a llamar, por decir así, la clase. Ahora, recordemos que nosotros necesitamos siempre como encontrar la pérdida y un optimizador dentro del modelo. Cuando nosotros lo hacíamos de la otra forma, del ID3, por ejemplo, nosotros definíamos cómo iba a calcular la pérdida del mismo modelo como tal, o cómo iba a calcular, digamos, el nivel de aprendizaje de él. Entonces, antes de poder entrenar.
Acordémonos de aquello que hacíamos, que usábamos entropía o usábamos el otro tipo de. Entonces, ahora lo que voy a hacer acá es usar entropía para utilizarlo como una de evaluación de la pérdida de la clasificación. Y voy a utilizar Adam para optimizar o que me sirva como optimizador para los datos como tal. Mi criterio va a ser entropía y mi optimizador va a ser Adam. Ok. Posteriormente, me tocará entrenar el modelo. Me tocará entrenar el modelo y dentro del entrenamiento del modelo, ¿ok? Dentro del entrenamiento del modelo, necesito crear los ciclos, aquellos mismos ciclos que yo completaba para que se fuera sobre todos los datos, donde en los anteriores modelos yo creé, creo que hasta 10, 20 ciclos general. Entonces yo voy a poder poner acá, digamos que un número de épocas o de ciclos del modelo. Este número de épocas lo puedo definir con cualquier número. Digamos que voy a dar un 5 para dejarlo no tan largo. Y después empieza el proceso de entrenar eh, la red neuronal. Cuando yo vengo a entrenar la red neuronal, necesito realizar un for para crear los números aleatorios que voy a utilizar para recorrer cada uno de cada uno de los datos que yo voy a estar entrenando como tal. Y entonces, suponiendo de que voy a utilizar el for, sería por época en el rango. El rango va a ser el número de épocas. Recordemos que este valor de época se autodeclara acá para empezar directamente a iterar los valores que están dentro del rango de número de época. Es decir, voy a estar recorriendo todo número de época uno a uno por medio de este for. Después, yo creo o la variable directamente y para yo empezar a buscar cada una de las etiquetas y las imágenes en la parte del entrenamiento, donde nosotros cargamos toda la información, ¿verdad? Entonces, digamos que dentro de esto nosotros podemos también crear, dentro del primer for, yo puedo crear, digamos que puedo poner directamente el modelo de entrenamiento al crear el primer for, sin necesidad de crear los dos for directamente. Entonces, yo lo que necesitaré en este momento es crear mi modelo y entrenarlo. Además de entrenarlo, yo voy a correr los datos de pérdida y los voy a inicializar en cero. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es poner a entrenar el modelo antes de iniciar o enviar los datos al dispositivo como tal. Ahora, hago el momento del reenvío de los datos, donde yo puedo reenviar los datos del dispositivo a tanto la CPU como a la GPU.
Entonces, de esta manera, yo lo que estoy haciendo es enviar estos datos tanto a la GPU como a la CPU y tengo que poner los gradientes a cero, es decir, necesito realizar la parte de la optimización, que es la parte que nosotros habíamos hecho de optimizador. Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es optimizando. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es enviando los datos. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es realizar o propagar hacia adelante mediante el proceso de salida. Y posteriormente necesito calcular la pérdida entre salidas y etiquetas. Ok. Tengo mi modelo, tengo mis imágenes. Vámonos aquí en español, salida. Bueno, outputs. Ahí está, están los outputs, la salida. Posteriormente, creo creo la propagación y listo. Entonces, ¿qué me falta? Imprimir los resultados. Los resultados de las estadísticas. Eso es lo que me faltaría resolver. Entonces, digamos que yo quiero imprimir los resultados, digamos, de los 100 primeros, de cada 100 lotes. Yo necesitaría crear un if donde yo imprima directamente la pérdida. A ver, imprima la pérdida. A ver, ah, listo. Y corra los datos perdidos orientados a cero. Podemos mandar un print ya al final, que si todo esto funciona, imprima, print, entrenamiento finalizado. Ok, vamos a probarlo. Source Vision no definidos. ¿Dónde escribí mal? Ok, vamos a importar. Source Vision. Vamos a ver ahora.
Profesor, ¿nos puede regalar el script a través de un Claro. bloc de notas, por favor? No, claro que sí. Ya se los paso. Bueno, para hacerlo en... Es más, ya se lo voy a pasar. Le voy a agregar algo más. Ya se los paso ahorita. Denme un segundo. Vamos a pasarlo. Creo que ahí es. Denme un segundo. Y de la misma manera yo lo voy a subir cuando actualice ahorita la plataforma. Yo les actualizo también con lo que se está trabajando ahorita para que lo prueben. Ya una vez nosotros tenemos el entrenamiento finalizado, nosotros lo que podemos realizar es, digamos, la parte de poner, digamos, en evaluación el modelo, crear el test directamente de la evaluación, es decir, poner el conjunto de datos a prueba. Vamos a ponerle como semana 3.py. Ok, listo, ya se lo mandé por el chat. Ok, bien, continuemos un poco. Eh, Nosotros cuando estamos viendo un poco sobre las redes neuronales, nosotros debemos de pensar en que son tecnologías que utilizan directamente la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para el correcto funcionamiento de la parte, o sea, lo que hacen es tratar de imitar el comportamiento del cerebro humano. En pocas palabras, las redes neuronales tratan de ser un procesamiento más complejo que el normal, tratando de realizar un tipo de aprendizaje donde se concentra en un conjunto de algoritmos que se interconectan directamente para identificar algunos patrones que posiblemente sean complejos y se traten de resolver a través de los procesos de aprendizaje. Como por ejemplo, cuando nosotros empezamos a interactuar en la sociedad, nosotros empezamos a tener comportamientos similares. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a alguna persona realizar una acción,
nosotros aprendemos de las acciones que las personas realizan. Como por ejemplo, sabemos de que si alguien se tira de una altura determinada es algo malo. Las personas o nosotros mismos, basta con aprender o ver de otras personas que lanzarse de algún edificio o de algún tipo de altura es algún tipo de perjuicio o que puede perjudicarme a mí. Y de esa manera yo evito realizar esa acción. De esta manera tratan de funcionar también lo que son las redes neuronales. Es decir, se basan en el conjunto de lo que son datos o cuestiones que pueden ver y posteriormente aprenden de estas y sin necesidad exactamente de pasar por el proceso, él puede predecir directamente cuáles son los posibles resultados al realizar una acción, ¿verdad? Para nosotros poder crear, entrenar los activadores de las redes neuronales, generalmente necesitamos alguna biblioteca, como las que son TensorFlow, como lo había mencionado, como PyTorch, como lo había mencionado y como lo había realizado anteriormente o en el ejemplo anterior, y lo podemos utilizar bajo un entorno como Jupyter Notebook, Google Colab o algún tipo de script, o bien con lo que es Visual Studio Code, como yo lo he estado realizando, y ahora con la parte de Google Colab como tal. Las bibliotecas necesarias para trabajar con redes neuronales y TensorFlow son las bibliotecas que ya hemos utilizado en alguna de las acciones anteriores, como puede ser TensorFlow como tal, TensorFlow Keras, eh, y tanto de modelos como de layers, entre otras, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí hay una forma de utilizar o hay un ejemplo de utilizar la parte de la preparación de datos a través de un conjunto de datos MNIST. Es similar al que nosotros estábamos utilizando con el ejemplo que les mencioné hace unos minutos. Es decir, nosotros podemos, a través de de este evento, cargar y dividir los datos de entrenamiento, normalizar los datos de entrenamiento, empezar a construir la red neuronal como tal, activar cada una de esas redes neuronales, compilar el modelo de la red neuronal, entrenar el modelo y evaluar el modelo. Nosotros hemos, en pocas palabras, llegado hasta el paso 7 en el ejemplo que les acabo de pasar. Nosotros hemos llegado al proceso de entrenamiento y evaluación. Nosotros nos faltaría utilizar la realización de predicciones o utilizar el modelo entrenado para hacer predicciones en datos nuevos y guardar y cargar el modelo como tal. Nosotros podemos utilizar las funciones de Model Predict para empezar a realizar predicciones y podemos utilizar en la parte de Model 6 y también podemos cargar directamente el modelo hacia una variable para poder nosotros tanto guardar el modelo o cargar el modelo como tal. Dentro de la creación o la construcción de una red neuronal, para las imágenes podemos usar algo conocido como datasheet CIFAR 10. Entonces, este es un algoritmo relacionado con el reconocimiento de objetos. Recordemos que en la parte de, cuando nosotros hablábamos de los inicios de la inteligencia artificial, nosotros hablábamos sobre algún aspecto que se llamaba reconocimiento de objetos, donde nosotros usábamos la clasificación o la segmentación para la detección de imagen, ¿verdad? A diferencia de los árboles de decisión, que se pueden hacer extracciones numéricas de manera automática, la parte de reconocimiento de objetos es una convulsión que va acompañado de varios tipos de filtros. Cada filtro
reconoce un patrón específico, es decir, crea o divide la imagen en varios puntos en representación de un tipo de píxel y puede decidir cuál es el patrón o dónde están utilizándose los puntos, eh, o dónde hay una convergencia dentro de los puntos para ir eh, definiendo en pocas palabras qué tipo de, qué tipo de imagen o qué tipo de dato es el que nosotros estamos utilizando. Entonces, este tipo de detección utiliza, por decir así, algún tipo de curvatura, algún tipo de características de cualquier tipo de objeto para crear una representación de píxeles o de puntos de reconocimiento donde define que que, que una imagen es X tipo de imagen. Présteme, tal vez lo entendemos así. Por ejemplo, por ejemplo, lo que hace es dividir el cuadro cuando nosotros estamos, digamos, haciendo el reconocimiento facial, dividir el cuadro en puntos de referencia, donde cada uno de los puntos de referencia se convierte en un patrón dentro de 0 y 1 que se vuelve, por decir así, único dentro de las características del objeto. Cuando encuentra rasgos similares de estos patrones del objeto, él puede definir que, por ejemplo, esto es una cara. Si él hace una detección del objeto sobre un vehículo, los patrones que él va a tener van a ser muy diferentes a los del rostro. Entonces, esos desniveles que tiene entre los puntos 0 y 1 que él va creando entre cada píxel de la imagen va a variar y va a ser única entre cada una de las imágenes. Más o menos de esa manera es que funciona la parte de reconocimiento facial o la parte de detección de objetos como tal. Entonces, para realizarlo, nosotros necesitamos crear, en pocas palabras, un inicio de la imagen que nosotros estamos o vamos a representar en píxeles. Posteriormente, mediante el cálculo, nosotros vamos a definir cuál va a ser el nivel de escala que va a tener en la cantidad de píxeles. Por ejemplo, este nivel nosotros lo definimos en el código. Voy a mostrar. Nosotros nos lo definimos en la parte de definir la capa de entrada. En esta parte nosotros estamos definiendo directamente ese 32 por 32 que aparece acá. Es donde nosotros definimos, bueno, mi capa de entrada, en este caso, yo lo decidí 28 por 28 antes de pasarlo a la parte de la capa oculta, o donde se empieza a alinear y empieza a salir
o definimos la capa de salida como tal. Entonces, el proceso de aplanar la imagen como tal es el proceso de pasar a píxeles la imagen que nosotros estamos definiendo, que en pocas palabras es esto. En este punto, nosotros estamos pasando y recordemos de que decidimos de que el archivo que nosotros, la imagen que nosotros estamos pasando va a tener un valor entre 0 y -1. Entonces, en el momento de aplanar la imagen o normalizar estos datos, es donde decidimos la transformación. Estos datos son los que van a tener cada uno de los píxeles de representación como tal. Considerando que esta matriz de dimensión es de 3 por 3, los pesos de cada elemento del núcleo representan en la cuadrícula, los pesos de 0 representan con las cuadrículas negras y los pesos de 1 representan las cuadrículas blancas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Existen las dimensiones, digamos, de la matriz que nosotros estamos realizando o lo que estamos utilizando y empiezan a transformarse en algún tipo de valor dentro de 0 y 1 por las funciones matemáticas se deberían de realizar y adquiere un valor único dentro del valor plano del píxel. Estos valores únicos son los que se van a tomar para entrenar nuestro modelo. Al final, todos los modelos necesitan un valor matemático para poderse entrenar, que va a estar comprendido entre los valores 1 y 0 en dependencia de cada píxel. Por acá nosotros vemos algunos tipos de ejemplos, como los que nosotros estábamos realizando. La única diferencia, como les decía, es que aquí se están utilizando las bibliotecas o las librerías de TensorFlow para realizar el proceso de entrenamiento. Yo quise añadir una biblioteca adicional para que nosotros pudiéramos también esto practicarlo, por decir así, en casa, además de lo que nosotros hicimos el día de hoy. Dentro de los resultados, dentro de la red neuronal, nosotros podemos construir dicha red y definir los nombres definidos, valga la redundancia, para cada uno de estos atributos. Es decir, cuando yo ya calculo el tipo de dato que es, no es que la imagen en sí, sin ningún tipo de conocimiento, va a saber que es una rana o no va a saber que es un camión. Yo tengo que definir qué valor representa la rana y a partir del aprendizaje profundo, él va a reconocer cuando yo implemente inteligencia artificial que ese sujeto es una rana o que ese sujeto es un camión a través de este proceso podríamos decir, de aplanamiento de las imágenes y conversión a píxeles. Quiere decir que si en su momento yo estoy entrenando un modelo de inteligencia artificial y decido llamarle a la rana camión, él lo va a reconocer, aunque la imagen sea de una rana como un camión. Yo tengo que mantener ese tipo, yo tengo que mantener la veracidad en ese punto para que el modelo sea más apropiado. Podemos crear o construir el modelo neuronal convolucional, podemos definir las líneas de activación y podemos definir cada una de las capas, similar a como nosotros estábamos viendo con PyTorch. Y posteriormente compilamos el modelo. También se utiliza para la optimización, se usa Adams y para el modelo de pérdida o para determinar la pérdida, utilizamos Sparse Categorical. Y para la métrica se utiliza Aquario. Nosotros podemos definir como, Profesor, dígame, una consulta, ¿a qué ¿sí? se refiere con compilar el modelo?
con compilar el modelo. Cuando nosotros definimos el modelo, nosotros lo necesitamos ejecutar, ¿verdad? Es decir, nosotros necesitamos definir qué tipo de optimización va a tener el modelo, qué tipo qué tipo de algoritmo va a utilizar para la pérdida de datos. Recordemos de que cuando nosotros creamos el modelo me arroja estos datos que nosotros vemos por acá. Espérame. Aquí está Cuando nosotros compilamos este modelo, cuando compilamos el programa, él me va arrojando varios datos del aprendizaje automático. Esos datos, ¿qué son? En pocas palabras, son cálculos que él toma para elegir, digamos, el nivel de error que hay dentro del modelo, el nivel de precisión, y utiliza algunas funciones específicas para realizar ese cálculo. Por ejemplo, nosotros miramos que en este modelo nosotros utilizamos entropía para definir el criterio de la pérdida, ¿verdad? Entonces, al momento de compilar, él se refiere a la elección de este tipo de optimizaciones o de este tipo de criterios que nosotros estamos utilizando para la parte de la ejecución de nuestro modelo como tal o de nuestra información como tal dentro del entrenamiento, para que nosotros podamos determinar que a partir de esos números que nosotros estamos en teoría compilando, podamos definir cuáles son los valores de pérdida o los valores que nosotros vamos a tener de promedio, etcétera. Tal vez me di a entender con eso. Es como la elección. Esa parte es la elección. ¿Cuál es el parámetro principal que voy a utilizar para calcular la métrica? ¿Cuál es el parámetro principal que voy a utilizar para calcular los valores perdidos? ¿Y cuál es el parámetro principal que voy a utilizar para la optimización? A eso es la parte de compilar el modelo. Ok. Entonces, nosotros podemos ver aquí la definición de las diferentes capas dentro del modelo. Cuando nosotros creamos la construcción del modelo de tres capas, eh, cuando nosotros configuramos en la construcción del modelo, nosotros podemos utilizar varios tipos de capas. Entonces podemos ver que acá existen algunos patrones donde el modelo va a aprender los patrones en las imágenes, alguna capa donde va a reducir algún tipo de la dimensión y la precisión de la imagen. Va a existir la capa para aplanar la salida de la capa densa. Va a existir las capas densas que realizan la clasificación final y va a existir también las descripciones de cada componente. Es decir, cómo añadimos una capa adicional, cómo reducimos la dimensión especial, entre otras cosas. Es decir, cada una de estas cosas son los que nosotros vamos a estar utilizando para modificar el entrenamiento del modelo. Cuando hacemos nuestras propias predicciones de entrenado, nosotros necesitamos utilizar model.predict y podemos decir eh, de esta manera o utilizar la función de la predicción del modelo. Si nosotros queremos visualizar las predicciones, que era más o menos lo que estábamos realizando ahorita en esta parte, yo estoy visualizando las predicciones, yo generalmente necesito recorrer todo el modelo que yo estoy, todos los datos que yo estoy utilizando y necesito realizar el proceso de visualización de los mismos datos, donde yo puedo crear, por así decir, una, una,
visualización tanto de lo que son las pérdidas que tengo dentro del equipo, dentro del modelo y las posibles predicciones. Eh, para la próxima clase, tengo planificado realizar una práctica directamente que tiene que ver con la parte de las imágenes, las predicciones de las imágenes. Me gustaría realizar una función similar a esto. O sea, voy a realizar un ejemplo con código y un ejemplo con herramientas de inteligencia artificial que utiliza Azure, por decirlo así, para realizar este entrenamiento de modelo. Entonces, la idea en este caso, además de conocer sobre la parte de la programación directamente y la parte, digamos, de utilización de herramientas como la parte de Google Colab, es que también podamos utilizar algunas herramientas de inteligencia artificial que son un poquito como más sencillas y que son utilizables actualmente en tecnologías como Azure. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Vamos, claro, maestro. Sería bueno también darle una práctica. Ok. Voy a dejar una práctica el día de hoy sobre esto. Y también es bueno que voy a subir también el material. Entonces, es bueno de que practiquen las practiquitas que están dentro del material. Si ustedes se fijan, lo que yo estoy haciendo acá son diferentes a las del material, pero todas siguen como su misma línea. Entonces, yo les sugiero de que practiquen lo que les voy a subir y practiquen lo que hay en el material también, que lo que está en el material está bastante guiado y puede ser bastante utilizable. Ok, entonces, si no tienen más preguntas, muchachos, ¿se han anotado todo en la asistencia? Así es, maestro. Recuerden anotarse en la asistencia. Oye, este, los espero en la siguiente sección, entonces, muchachos. Un placer siempre tenerlos de oyentes. Y entonces voy a dejar lo que les mencioné para que lo practiquen y espero tengan una bonita noche. Ok, buenas noches, maestro. Muchas gracias. Igual, profe, buenas noches. Gracias, Este, maestro. esperamos el material ahí. Buenas noches. Buenas noches.